の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き、帰ってくる炎。Antes de comenzar quiero decirles que la historia no me pertenece. Le pertenece al Unknown Tool, cuyo link dejaré en la descripción para los que quieran buscarlo para que puedan darle apoyo y que continúe su emocionante historia. Esta historia no está completa, por lo que también dejaré el enlace en la descripción para que lo verifiquen. Se recomienda discreción. Basta decir que no soy dueño de Invencible ni de los personajes, todo el crédito a sus respectivos creadores. Y claro, no pueden faltar los saludos a los miembros del canal, que verán en pantalla para ahorrar tiempo. Y si gustan ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse al canal. Y sin más que decir, que lo disfruten. Chapter 16 de Inaero. Había pasado un mes desde la batalla contra el Rey Serpiente, y el mundo se había asentado en una relativa calma. No se habían producido otros ataques importantes como los Kaiju. Así que uno podría pensar que las cosas se calmarían a partir de entonces, pero no fue así. Brandon ya había debutado como héroe y se había hecho famoso rápidamente, sobre todo por ser quien aniquiló al Rey Serpiente. Esto consolidó su identidad como Ultraman, así que no tenía mucho sentido permanecer oculto. Esto podría parecer arriesgado, sobre todo porque Omniman ya lo conocía, al igual que muchos otros villanos, pero también era una oportunidad. Sin necesidad de esconderse, Brandon pudo empezar oficialmente a trabajar como héroe, y eso fue exactamente lo que hizo. Desde acompañar a abuelas al otro lado de la calle hasta destruir un barco de esclavistas alienígenas, Brandon se encargó de todo, grande o pequeño. Cuanto más ayudaba, más experiencia ganaba. El único problema que tenía eran sus oponentes. Hasta ahora, todos habían sido demasiado débiles para ponerlo a prueba. Esto limitó el crecimiento que deseaba, pero no dejó que eso le molestara demasiado y se dedicó a practicar las artes marciales que Zod le enseñó, junto con sus habilidades, siempre que tenía tiempo. Gracias a eso, ya lo había desbloqueado prácticamente todo y tenía bastante control. Pero lo que probablemente más le ayudó fueron los baños de sol que había empezado a tomar a diario. Cada sesión revitalizaba sus células, que se fortalecían cada vez más. Quizás debería hacer un último viaje antes de dar por terminado el día, pensó Brandon mientras surcaba el cielo. Sintiendo que era una buena manera de terminar el día, empezó a ascender cuando percibió un alboroto proveniente de la ciudad. Brandon se detuvo y no dudó en bajar a ver qué pasaba. Siguiendo el sonido de las sirenas, se dirigió al lugar donde se encontraban los bomberos, donde encontró un par de camiones de bomberos alineados alrededor de un edificio junto con una multitud que probablemente había venido a ver qué pasaba. Siguiendo su línea de visión, Brandon vio lo que todos observaban. En lo alto del edificio había una chica de su edad, una edad en la que la gente debería estar disfrutando de la vida y divirtiéndose, pero por alguna razón, parecía que intentaba acabar con ella. Había otros bomberos presentes haciendo todo lo posible por calmar la situación, pero no parecía funcionar. Acercarse demasiado a ella también era arriesgado. Un paso en falso y la mataron. Mientras descendía, Brandon apareció ante la vista de la gente, provocando reacciones de alegría, ya que era improbable que ocurriera una tragedia con un héroe presente, especialmente uno que pudiera volar. Bueno, casi todos estaban felices. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar aquí? Vete ya. Sintiéndose conados con su llegada, los bomberos comenzaron a moverse, pero Brandon levantó la mano y los detuvo. ¿Qué tal si me dejas esto a mí? Uf, no podemos hacer eso, Ultraman. Sin embargo, antes de que pudieran seguir hablando, Brandon ya había actuado y se había llevado a la chica de allí.
dejando a los bomberos solos en el tejado. No muy lejos, en lo alto de otro edificio, Brandon aterrizó suavemente junto a la chica. Esta lo abofeteaba y hacía todo lo posible por zafarse, pero era evidente que sus esfuerzos eran inútiles. Maldita sea, me estás secuestrando. ¿No puedes ocuparte de tus asuntos? No quiero tener nada que ver contigo. Brandon mantuvo la calma a pesar de los frenéticos intentos de la niña por escapar. La sujetó del brazo con suavidad pero firmeza para evitar que escapara. Entiendo que estés molesta, dijo en voz baja, pero no te estoy secuestrando. Solo intento ayudar. Ayuda. Espetó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Crees que sacarme de ahí es ayudar? No sabes nada de mí. Brandon suspiró, intentando mantener la paciencia. Tienes razón. No te conozco, pero sí sé que, pase lo que pase, saltar de ese edificio no es la solución. De hecho, es la peor. La chica lo fulminó con la mirada. ¿Y qué te importa? Solo eres un héroe que aparece para salvar el día y luego se va volando. No tienes que lidiar con las consecuencias. Tal vez no, admitió Brandon, pero eso no significa que no me importe. Tú importas. Tu vida importa. Ella se burló al escuchar eso. ¿Qué sabes tú? Incluso después de hacer esto, probablemente te olvidarás de mí. No te olvidaré. Brandon la sintió apretarse por un momento en sus brazos, pero ella volvió a restarle importancia y miró hacia otro lado, apenas creyendo lo que él decía. ¿No me crees? ¿Crees que me olvido de todas las personas que he salvado? Preguntó Brandon mientras la bajaba. A Emily, Mark y a su hijo Henry, de 2 años. Los salvé de un accidente de coche. A Elizabeth la ayudé en un atraco. A Cherry, Rick y Joseph en un robo a un banco. Después de esto, Brandon siguió nombrando, uno tras otro. Al principio, la chica pensó que se lo estaba inventando todo, pero algunas de las situaciones que mencionaba eran cosas que ella le había visto hacer en las noticias. Pero eso debería ser imposible. ¿Cómo podía alguien recordar así a todas las personas que había salvado? Mucha gente no lo sabe, pero te contaré un secreto. Tengo muy buena memoria. No importa lo que vea, no lo olvidaré, y eso incluye el día de hoy. Nuestro encuentro contigo hoy, todo esto no lo olvidaré jamás. Así que si hay algo que quieras compartir o simplemente necesitas un hombre en el que apoyarte, aquí estoy. Al oír esto, la niña se quedó asombrada y esperanzada, con lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo llevaba deseando oír esas palabras? Quizás, solo quizás, estaría bien hablar con él un poco más. Después de esto, se sentaron a conversar un rato y él aprendió más sobre ella. Para empezar, se llama Ángela. No proviene de una familia con dificultades ni sufre abuso ni acoso, sino que su problema es la negligencia. Los padres de Ángela son abogados y, por lo tanto, dedican la mayor parte de su tiempo a atender casos. Esto la hacía sentir aislada, y no ayudaba a que los chicos de su escuela envidiaran el dinero que tenía su familia. Esto la dejaba sin amigos allí. Al principio, lo aceptaba bien, pues entendía que sus padres trabajaban duro por ella, pero después de perderse varios cumpleaños y navidades, esta comprensión se convirtió en resentimiento. Es una tontería, ¿verdad? Algunas personas intentan quitarse la vida por abuso o acoso, pero yo lo hago porque me siento sola, dijo con tono ligero y la cabeza entre las rodillas. No, no tienes la culpa. Si acaso, tus padres asumen la mayor parte de esa responsabilidad, y tus compañeros solo una parte. Si son tan celosos que te ignoran, créeme, te están haciendo un favor. Esa gente no merece el tiempo ni la molestia, dijo Brandon, usando algo de su experiencia pasada. Había conocido a mucha gente así y tuvo que cortar muchos puentes, pero al final, nunca se arrepintió. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Ya intenté hablar con ellos, pero solo me hacen promesas vacías. Pasarán un día o dos conmigo y luego se retractarán de su palabra. Tengo un par de ideas. Si se trata de amigos, esos son fáciles de hacer, los juegos son excelentes lugares para encontrarlos. Los centros de voluntariado también son un buen lugar para forjar conexiones significativas. En cuanto a tus padres, no es tan sencillo. Necesitan una dosis de realidad. Ángela estuvo de acuerdo con las dos primeras ideas y se propuso probarlas, pero lo que le interesaba era darles a sus padres una dosis de realidad. ¿Cómo iban a hacerlo? Brandon notó la mirada inquisitiva en su rostro y sacó su teléfono. Mirando la pantalla, buscó en Google un par de veces hasta encontrar lo que buscaba.
Los medios trabajaron rápido y, obviamente, los sucesos de hoy habían sido grabados, lo que significaba que había pruebas literales de su intento. No había mejor baño de realidad que este. Pásame su número y les envío esto. Si lo envías, pensarán que es otro intento de llamar la atención, pero si es de otra persona, verán el problema. Exactamente, y esta publicación en particular no menciona mi llegada. Si esto de verdad funcionara, las cosas se arreglarían. Sus padres, aunque distantes, no eran personas crueles ni frías. Sabía que la amaban, pero para ellos el amor consistía en darse regalos y esforzarse el uno por el otro. Cuando ella solo quería su tiempo. Siguiendo el plan de Brandon, envió el mensaje y la respuesta fue rápida y salió exactamente como esperaba. Inmediatamente comenzaron a llamarla y escribirle mensajes como si les fuera la vida en ello. Al contestar, habló con ellos un buen rato y, por lo que Brandon escuchó, parecía que todo iba a salir bien. Una vez que terminó, Brandon la llevó de vuelta a casa y se fue a la granja familiar. Esto fue definitivamente diferente a las peleas de villanos que suelo hacer, pero lo disfruté mucho, pensó Brandon con una leve sonrisa. Chapter 17 Auseful Stalker. Tras una noche exitosa de trabajo heroico, Brandon se cambió rápidamente de ropa en pleno vuelo y regresó a casa. Al acercarse, recordó el día. Definitivamente se desvió de su trabajo heroico habitual, pero de alguna manera ayudar a esa chica, Angela, le resultó más gratificante que la mayoría de las cosas que había hecho el mes pasado. Ojalá pueda ayudar a más personas de maneras tan significativas como esa pronto. Aterrizó suavemente en el césped y caminó por el sendero hacia el porche. Justo cuando alcanzaba el pomo de la puerta, un leve chasquido le llamó la atención. Su audición mejorada captó el ruido con claridad. Escuchando atentamente, Brandon supo fácilmente quién era. ¿Cómo no iba a saberlo si esta persona lo había estado acosando durante las últimas 2 semanas? Al principio, pensó que podría haber sido la mamá, pero no eran ellos. No, era alguien mucho más inesperado. Volviendo la cabeza hacia la fuente del sonido, Brandon entrecerró los ojos y echó a correr de nuevo, siguiendo el ruido entre los árboles al borde de su propiedad. Al acercarse a la fuente, se bajó lentamente hasta casi el suelo y otó el resto del camino, con cuidado de no hacer ningún ruido. Abriéndose paso entre el follaje, encontró una figura familiar tumbada entre unos arbustos con un telescopio. Era Caitlin, la estudiante de honor que veía a menudo en la escuela, la misma chica a la que acechaba el Brickburn original. Lo cual resulta irónico, ya que ahora es él quien está siendo acechado. ¿A dónde se fue? Parpadeé un instante y simplemente desapareció. Exclamó Caitlin en un susurro. ¿Pero cómo? Sacó un bloc de notas y empezó a escribir algunos de los resultados de su observación. Usando su visión de rayos X, Brandon vio más allá de su cabeza y comenzó a leer algunas de sus notas. Asunto. Brandon Breyer alias Ultraman habilidades. Vuelo, fuerza, velocidad, rayos ópticos. Nueva habilidad. Aliento helado que mostró cuando enfrió una caja de Coca-Colas para su familia. Nueva habilidad. Teletransportación. Sin conremar, pero a veces Brandon desaparece, aunque podría deberse a su velocidad extrema. Nueva habilidad. Manipulación de recuerdos. Probablemente, por alguna razón, nadie en la escuela ha mencionado que Brandon se parece mucho a Ultraman, lo que significa que podría haber borrado algunos recuerdos o manipulado sus recuerdos de alguna manera. ¿Cuándo obtuvo Brandon sus poderes? No está confirmado, pero faltó a la escuela el mes pasado, lo cual pasó desapercibido para la mayoría. Después de esto, lo sacaron de la escuela y no se le ha vuelto a ver. De verdad me ha estado acosando y parece que se esforzó mucho para conseguirlo, ¿pero por qué? Al ver que no iba a encontrar las respuestas simplemente otando, fue directamente a la fuente. Sabes que observar las casas de la gente desde el bosque con un telescopio es realmente espeluznante, ¿verdad? Al oír la voz de otra persona, Caitlin saltó del suelo asustada. La situación empeoró al ver a la dueña de la voz. Brandon, no es lo que crees. Estaba escribiendo un trabajo sobre ecosistemas locales para la escuela. Probablemente no lo sepas desde que te fuiste, pero es muy importante para este semestre, respondió Caitlin con una mentira descaradamente. Lo curioso es que si hubiera sido cualquier otra persona en lugar de Brandon, la habrían creído por lo creíble que sonaba. Caitlin, ya leí tu cuaderno. ¿Y qué tipo de proyecto ambiental requiere que mires mi casa?
Al escuchar esto, supo que la habían pillado y que si de verdad leía su cuaderno, no habría escapatoria. ¿Qué me vas a hacer?, preguntó Caitlin, ligeramente temblorosa. En su mente, había descubierto su mayor secreto y procedió a obtener información sobre él, dejándole a Brandon con una sola opción: muerte. Brandon observó esto con cierta diversión. Esta chica sí que piensa demasiado. ¿Qué se cree? ¿La voy a matar?, pensó bromeando, pero a medida que el silencio incómodo se hacía más intenso, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que ella pensaba. Ay, no puedes pensar que te voy a matar, ¿verdad? Sabes que no soy un supervillano. Obviamente no, pero si es para proteger tu secreto, ¿no intentarás mantenerme en silencio de alguna manera? Supongo que puedo hacerlo, prometo mantenerlo en secreto. ¿Hubo buenas? Al principio de la frase, esperaba que él la chantajeara o manipulara su memoria, pero una promesa. ¿De verdad no le importaba? ¿Pero por qué no importa tu identidad?, preguntó Caitlin sin entender por qué la trataba como si no le importara. ¿No le preocupaba que algún villano intentara matarlo? Supongo que sí, hasta cierto punto, pero no lo suficiente como para preocuparme toda la vida. Seguro que has visto las noticias. Ni siquiera llevaba mascarilla, así que eso debería ser suficiente. En ese momento, no sabía qué decir. ¿Acaso no significaba que podría haber ido a su puerta y haberlo contado como una persona normal? Pero en cambio, actuó como una rara, cubriéndose de tierra. Si lo hubiera sabido, ni siquiera habría hecho esto, se quejó Caitlin mientras se frotaba las sienes. Por cierto, ¿por qué viniste? No será solo por curiosidad, ¿verdad? La curiosidad fue una de las razones, pero tienes razón, no es la única. Verás, siempre se me ha dado bastante bien crear cosas. Es como mi acción, pero el otro día, cuando saliste en las noticias, me di cuenta de lo resistente que era tu traje y me interesó. No soy el único con un traje resistente, ¿sabes? Si bien la tela kryptoniana era impresionante y posiblemente mejor que la de la mayoría de los supertrajes, no la convertía en la única opción. Sí, pero no es como si pudiera pedirle muestras al inmortal. Eres el único héroe que conozco. Tenía razón en eso. No es que su pequeño pueblo remoto vaya a producir más héroes. Al menos pronto, y conocer héroes no es algo probable por aquí. Sin embargo, compartir la tela de su traje también es un poco inaceptable. Esa tela era una de las cosas que planeaba usar para ganar dinero en el futuro. No es que la necesitara, pero sería bueno para que sus padres disfrutaran el resto de sus vidas y se tomaran unas vacaciones. ¿Y por qué debería compartir contigo el material de mi traje? Al oír la pregunta tan directa, Caitlin se dio cuenta de que tenía razón. No se va a casa de alguien y se le pide algo sin esperar nada a cambio. Sobre todo cuando se trata de alguien a quien ni siquiera se conoce bien y con quien, como mucho, eran conocidos. Tras pensarlo mucho, empezó a intentar ver si tenía algo que ofrecer, pero nada le parecía lo suficientemente bueno hasta que llegó a lo que más valoraba: su habilidad. Si me prestas una muestra, te prometo hacerte algo. Cuando dije que se me daba bien hacer cosas, no bromeaba. Mira esto. Rebuscando en su bolso, empezó a buscar entre algunas cosas y sacó un pequeño collar que parecía muy sencillo, sin ningún diseño. Un collar, no es algo de artesanía. Ese comentario la irritó un poco, pero era ella quien intentaba hacer el intercambio, no al revés, así que reprimió su orgullo de creadora. No es solo un collar de juguete. Póntelo y pulsa este botón lateral. Dándole una oportunidad, tomó el collar y siguió sus instrucciones. Al principio, parecía que nada había cambiado, pero en cuanto presionó el botón, sintió un ligero cosquilleo justo encima de la piel y el cabello. Mira este espejo. Sacó un pequeño espejo de su bolsillo y lo apuntó hacia Brandon mientras este veía su rehijo. Parecía prácticamente igual excepto que ahora su cabello era castaño en lugar de negro y su piel se había vuelto un tono o dos más oscura, lo que realmente le daba ese aspecto de granjero. Es un holograma justo encima de mi piel y mi cabello. ¿Cómo lo hiciste? Te dije que se me da bien hacer cosas. El que llevas puesto lo hice cuando me cansé de teñirme el pelo, pero eso no viene al caso. Debes ver su valor, ¿verdad? Puede que no te importe mucho tu identidad, pero con esto, ni siquiera tendrás que molestarte en ocultarla demasiado. Tiene razón, esta cosa es muy práctica, pero probablemente pueda hacer algo similar. No he estado aprendiendo de Zod en vano, después de todo, pero eso no le quita el talento. Mientras pensaba esto, de repente recordó algo.
No era parte de la película Babyborn, sino algo que el director mencionó en una entrevista. Al parecer, en una escena eliminada de los créditos finales, se suponía que debía haber una escena donde ella construía un brazo mecánico. ¿Y ahora con este collar holográfico? Su talento está prácticamente conremado. Quizás pueda usar esto. Hasta ahora lo hacía todo solo, pero tener su propio equipo podría ser útil. Sobre todo para la gestión del tiempo. Caitlin podría convertirse en su chica en la silla, de forma similar a como Flash tenía a Cisco cerca para crear dispositivos de alta tecnología sobre la marcha. Aunque algo así requeriría más conanza, ya que no estaba dispuesto a compartir el resto de su tecnología kryptoniana, pero la tela sería un buen comienzo para su relación. Conseguiste un trato. Después de esto, los dos hablaron un poco más mientras resolvían algunos detalles más del trato antes de dar por terminada la noche. Al entrar a su casa, Brandon encontró a sus padres descansando en la sala, como siempre, viendo la televisión. Al oírlo llegar, su madre saltó del sofá y corrió a abrazarlo. Bienvenido a casa, cariño. Lo hiciste genial hoy, dijo Tori con una sonrisa orgullosa. ¿Cómo no? Mientras otros niños apenas entendían la vida, su hijo estaba luchando contra villanos, impidiendo robos y, en general, marcando la diferencia en el mundo. Lo hiciste bien, Brandon, sobre todo en el incendio forestal de California. Sabía que podías refrescar nuestros refrescos con ese aliento helado, pero hacer que todo un bosque pareciera invierno fue otra cosa. Deberías haber visto la reacción de tu madre, que prácticamente se cayó del asiento. Tori parecía un poco avergonzada por las bromas de su marido, pero no podía negarlo porque estaba realmente sorprendida. Su hijo había cambiado muchísimo. Brandon sonrió al ver la cena de sus padres y regresó a descansar en los sofás con ellos. Por cierto, me olvidé de preguntar cómo le fue el día a tu chico, ¿sucedió algo interesante? George se golpeó la mano con un martillo mientras reparaba parte del equipo, así que tuve que enviarlo a casa, pero aparte de eso, todo salió bien. Ah, pero también pasó eso en Washington DC. Me sorprendió que no aparecieras. Supongo que debías estar ocupado, explicó Kyle mientras abría una lata de Coca-Cola. Ah, sí. Deberías haberlo visto. Al parecer, los gemelos Mauler atacaron la Casa Blanca, convirtiéndose en el 16º ataque que ha sufrido solo este año. Por suerte, los guardianes aparecieron y se encargaron del asunto, pero deberían derribar ese lugar. Aunque el presidente ya no viva allí, no es seguro ni siquiera como museo, añadió Tori antes de que ambos iniciaran una nueva conversación mientras Brandon permanecía en silencio. Los gemelos Mauler y la Casa Blanca, y así que es el momento. Chapter 18 A Solution. Esa noche debió haber sido una de las más inquietas para Brandon desde que llegó a este mundo. Dormir era lo último en lo que pensaba con lo que sabía que se avecinaba, así que decidió no dormir nada. No es que necesitara dormir. Solo lo hacía por costumbre. Sin embargo, parecía que no podría seguir durmiendo, al menos no esa noche. Cansado de estar sentado sin hacer nada, Brandon salió de casa al saber que sus padres dormían y se dirigió directo a su nave. Si había alguien en quien podía contar para elaborar un buen plan, ese era su padre, el general Zod. Al llegar a la zona apartada donde se escondía su nave, aterrizó suavemente y se acercó a la entrada. La nave respondió a su presencia, abriéndose y permitiéndole entrar. Lord Zod, lo saludó la voz de Zod mientras el interior de la nave se iluminaba. Pareces preocupado. ¿Es tan fácil saberlo? Preguntó Brandon, ligeramente sorprendido de lo rápido que su padre lo notó. No, pero no apareces aquí de noche, así que esta es la primera vez que lo haces. Significa que algo ha pasado, explicó Zod. Escuchar esa explicación le dio a Brandon aún más convicción sobre su decisión de venir aquí. Sí, podría ser una deducción simple que cualquiera podría haber hecho, pero Zod no era nadie. Sobre todo ahora, como una IA con mayor capacidad de procesamiento. Padre, dijo con una pausa mientras intentaba encontrar una explicación. Omni-Man nunca dejó indicios de que haría algo como una traición, así que mencionarlo de la nada sería sospechoso, y aunque Zod era su padre, seguía sin conocer en nadie que supiera que era de otro mundo. De hecho, probablemente era un secreto que se llevaría a la tumba. Pero, al mismo tiempo, ocultar información sobre Omni-Man podría obstaculizar la planificación de Zod, así que parecía que tendría que usar algunas medias verdades.
Encontré información hace poco cuando destruí esa nave esclavista. Al principio no la creí y la descarté, pero me ha estado molestando y pensé que debía compartirla contigo. Una excusa adecuada, ya que luchó contra unos esclavistas alienígenas durante el mes. Tras decir esto, Brandon procedió a compartir lo que sabía sobre los Viltrumitas, lo cual no era mucho considerando que solo vio la primera temporada. Pero fue suficiente para transmitir información crucial, como la verdadera naturaleza del Imperio Viltrum y no las mentiras que Omniman había difundido para hacerlos parecer más favorables. Esto es preocupante y entiendo por qué viniste a mí, dijo Zod, comprendiendo la amenaza que Omniman y los demás Viltrumitas representaban en ese momento. Padre, tú conoces mejor mi fuerza. En una pelea 1 contra 1, ¿cuáles son mis posibilidades? Si la pelea fuera hoy, sería una apuesta arriesgada. Has progresado mucho en tu entrenamiento y tus baños de sol han mejorado drásticamente tus habilidades, pero mis escáneres aún muestran que ese hombre es una gran amenaza. Eso es lo que pasa. No tengo un mes, pensó Brandon con el ceño fruncido. Si tuviera otro mes, las cosas serían completamente diferentes, pero parece que no lo va a conseguir. Pero hay una manera de darte ventaja en la batalla. La nave en la que llegaste, explicó Zod. Ciertas secciones están hechas de un metal conocido como criptio. Este metal es increíblemente denso y posee propiedades únicas. No solo es capaz de perforar la piel de un kryptoniano, sino que también puede penetrar la resistencia mejorada de un kryptoniano expuesto a un sol amarillo. Brandon abrió mucho los ojos al procesar la información. Recordó haberlo mencionado la primera vez que hablaron y no lo había considerado hasta ahora. Entonces, si el criptio puede atravesar a un kryptoniano, no debería tener problemas para atravesar a un Viltrumita. Exactamente, confirmó Zod. Con este metal, podemos crear armas que te den la ventaja que necesitas. Comencemos a trabajar en esto de inmediato. Solo hay un pequeño problema. Esta nave no tiene una forja capaz de fundir criptio. Así que tendrás que usar tu visión térmica durante todo el proceso. Brandon asintió. No le importaba usar su visión de calor para eso. De hecho, le interesaba un poco. Era una aplicación de su habilidad en la que no había pensado y que podría ser útil más adelante. Bien, padre, manos a la obra. Con un plan en mente, Brandon y Zod fueron a la nave y empezaron a tomar lo que necesitaban. Ambos coinciden en que Brandon no necesitaba demasiado metal y solo necesitaba lo suficiente para hacer una daga que pudiera ocultar. Mientras tanto, Brandon también pensó en maneras de intervenir en la batalla entre los guardianes y Omniman. Había pasado la mayor parte del tiempo pensando en cómo luchar, pero no había pensado en cómo llegar allí. Brandon no conocía exactamente la ubicación del cuartel general de los guardianes, lo que complicó las cosas, pero tenía una idea. Superman ha regalado a sus seres queridos en múltiples ocasiones pequeños dispositivos que emiten una frecuencia que solo él puede oír. Esta frecuencia también es única, ya que normalmente no se oiría en ningún lugar del mundo, excepto cuando ese ser querido está en peligro. Si bien es simple, el propósito del dispositivo es práctico y le permitiría acceder a la base. Fabricar algo así le llevaría como máximo 1 hora, así que fue bastante fácil. Ahora solo necesitaba conseguir este dispositivo con uno de los guardianes. Brandon sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta llegar a la mujer guerrera. Ella le había dado su información de contacto hacía un tiempo para entrenar, pero aún no había fijado una fecha. Ahora parecía un buen momento. Tras escribir un mensaje rápido, Brandon le envió la solicitud y guardó el teléfono. Era bastante tarde, así que probablemente lo vería por la mañana, lo cual era perfecto, ya que le daba tiempo de sobra para fabricar el dispositivo y la daga. Bueno, pongámonos a trabajar. En un lujoso apartamento de Boston, una hermosa mujer de piel bronceada yacía tranquilamente en su cama mientras leía un mensaje con una sonrisa. Así que Porene quiere entrenar, no puedo esperar, dijo con un brillo en los ojos mientras imaginaba un gran duelo. Hacía tanto tiempo que no luchaba con alguien que le diera la emoción que buscaba. Esto era sorprendente, considerando que era amiga del Inmortal y del Omni, pero incluso ellos solo habían accedido un número limitado de veces y finalmente dejaron de aceptar sus exigencias. Ahora solo se emociona al luchar contra oponentes fuertes, pero incluso ellos suelen ser mediocres. Pero esta vez debería ser diferente, sobre todo porque parecía que Ultraman les había ocultado algo y, de hecho, tenía habilidades bastante interesantes que no usó en su batalla. Y me aseguraré de que los use todos.
Por eso había dejado los reinos de los dioses hacía tanto tiempo. Para eso vivía. Superarse a través del combate, conocer nuevos enemigos y la aventura. Parecía que esas necesidades pronto quedarían satisfechas. Apagó el teléfono e intentó volver a dormir, pero la emoción le impidió hacerlo y finalmente desistió. En lugar de eso, se levantó de la cama y comenzó a pulir su armadura divina y su maza de guerra, preparándolas para un oponente digno. Chapter 19 War Woman Part 1. Volando sobre las nubes, Brandon examinó el terreno hasta encontrar lo que buscaba. Esperaba que su combate se desarrollara en una instalación de alta tecnología o incluso en el cuartel general de los guardianes, lo que habría facilitado las cosas. Sin embargo, se equivocó por completo. Al mirar a su alrededor, Brandon solo vio un desierto que se extendía por kilómetros, sin apenas vida aparte de algún que otro escorpión. En el centro de este desierto se encontraba una mujer alta que lo miraba con malicia. Guerrera, y por lo que veo, puede que esté consiguiendo más de lo que pedí, pensó Brandon mientras examinaba su apariencia. Llevaba su habitual armadura griega y su maza en la mano, pero el latido de su corazón latía como tambores de guerra. Cada latido estaba prácticamente dirigido a él, y la guerrera ni siquiera se molestó en ocultar su ansia de batalla. Su amplia sonrisa reflejaba su entusiasmo. Me hiciste esperar mucho, Ultraman. Lo habría entendido si no hubieras llamado por una lesión, pero se nota que te sentiste bien con lo activo que te pusiste después. Lo siento. Me estaba acostumbrando a ser héroe y no tuve tiempo, pero ahora sí, y eso es lo que importa, ¿no? Así es, y espero que hayas venido preparado para darlo todo. He visto tus últimas peleas y claramente nos ocultabas algo. ¿Aguantando? Quizás un poco, pero gran parte de lo que demostró este mes se debió a su rápido crecimiento. Ahora que lo pensaba, ¿qué también se compararía con ella? Anteriormente, Brandon no tuvo la oportunidad de ver de qué era capaz debido a su lesión, pero definitivamente no era débil. ¿Me creerías si te digo que no resistí y simplemente me hice más fuerte? Jaja, para tener ese tipo de crecimiento, necesitarías la bendición de Heracles, y no siento tal cosa de ti. Así que dejémonos de bromas y peleemos, dijo la mujer guerrera, sin creerle ni una palabra a Brandon. Espera, ¿acaba de decir Heracles? ¿Significa esto que este mundo tiene dioses? Brandon no sabía qué pensar. Si eran solitarios, no había problema, pero si se rebelaban y representaban una amenaza, podría ser un problema. Brandon, queriendo más información, estuvo a punto de preguntar, pero la mujer guerrera no le dio tiempo y se abalanzó sobre él. Al ver sus movimientos claramente, Brandon extendió la mano y bloqueó su golpe, alejando toda la arena de ellos y creando un círculo en el desierto. Espera, quiero saber más sobre ese asunto de Heracles, preguntó Brandon mientras sostenía su maza de guerra, pero la mujer guerrera claramente no tenía interés en seguir conversando. De hecho, ver su maza atrapada con las manos desnudas la entusiasmó aún más por el combate. Hablas demasiado, gritó, aprovechando la corta distancia y pateando a Brandon con una patada espartana de varios metros de distancia, lo que le permitió recuperar su maza. Uf, eso me dio un cosquilleo. Bueno, si no quiere hablar ahora, se lo sacaré después. Mirando a la mujer guerrera, Brandon decidió que no iba a tomar esto como un entrenamiento de entrenamiento. Si de verdad quería pelea, se la daría, aunque terminara rápido. Ya no la subestimaba. Entendía su fuerza e incluso se sentía impresionado por ella, pero muchas cosas habían cambiado este mes. Bañarse al sol no era en vano, después de todo, y en ese preciso instante, en un desierto sin una sola nube que tapara el sol, Brandon se sentía realmente bien. Al despegar, los ojos de Brandon se tornaron carmesí antes de convertirse en una mancha borrosa que le recordó a Red Rush. Una persona con la que estaba demasiado familiarizada en los entrenamientos, y gracias a esas experiencias, sabía lo que se avecinaba. Sin embargo, esa comprensión llegó demasiado tarde, pues sintió un puño impactar en su estómago. ¡Arg! El golpe fue tan fuerte que su puño prácticamente dejó una huella en su armadura, y Brandon claramente no había terminado. ¡Bum! 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 Cada golpe atravesaba sus defensas, dejándola completamente en el lado receptor. A pesar de ello, la sonrisa en su rostro no cesaba. En medio de los golpes, la mujer guerrera cambió de postura repentinamente y sujetó el brazo de él bajo el suyo antes de atraerlo hacia sí.
Aprovechando esto, procedió a desatar su propia ráfaga de golpes en el estómago, haciéndole gruñir de dolor con cada golpe. Sin embargo, Brandon no se quedó de brazos cruzados. También empezó a sonreír. Parecía que esta sería la primera vez en un mes que tendría la oportunidad de desahogarse. En ese momento, Omni-Man desapareció de sus pensamientos. Ser un héroe desapareció de sus pensamientos. Solo tenía al oponente frente a él, y demostraría por qué era un guerrero kryptoniano. Él es Lord Zod, el último hijo de Krypton. Brandon la agarró del pelo y la aplastó contra su rodilla, haciéndola temblar de dolor. Sin soltar el impulso, Brandon comenzó a girarla antes de lanzarla por los aires, donde activó su visión de calor. Al ver venir los rayos, la mujer guerrera ignoró el dolor y los aplastó con su maza, disipándolos. Esto no habría sido posible con la mayoría de las armas, pero la maza de la mujer guerrera era especial. Creada con metal divino y bendecida por los dioses, tenía el poder de resistir y repeler incluso los ataques más feroces. No está mal, murmuró Brandon, impresionado por su resistencia. Pero veamos cuánto tiempo aguantas. La mujer guerrera, aún en el aire, ajustó su postura y se preparó para contraatacar. No era solo una bestia. Era una guerrera experimentada con siglos de experiencia. Aprovechó el impulso de la explosión para inclinarse hacia Brandon, con la maza en alto. Brandon observó su descenso con una mezcla de admiración y anticipación. Este era el tipo de lucha que ansiaba, una batalla que ponía a prueba sus límites y habilidades. Se preparó para su siguiente ataque, con cada músculo de su cuerpo tenso. Al acortar la distancia, la mujer guerrera blandió su maza con todas sus fuerzas. Brandon se preparó, cruzando los brazos para absorber el impacto. La fuerza del golpe fue tremenda, empujándolo hacia atrás varios metros y creando un cráter en el desierto donde aterrizó. Impresionante, dijo, sacudiéndose el dolor. Pero apenas estoy empezando. Con un arrebato de velocidad, se abalanzó sobre ella, sus movimientos difuminándose al intercambiar golpes a una velocidad increíble. Puños y mazas chocaron, creando ondas de choque que resonaron por todo el desierto. Ambos guerreros eran implacables, ninguno dispuesto a ceder. En poco tiempo, el paisaje cambió y se generaron varias tormentas de arena. En ese momento, Brandon sabía que la situación ya había ido demasiado lejos y que, si no paraban pronto, su pelea podría llegar a un punto crítico. Así que decidió regalarle el especial de Superman. Brandon la levantó en el aire con una patada, voló lo suficientemente rápido como para alcanzarla de nuevo y la sujetó con fuerza antes de golpearla con más fuerza. En respuesta, los ojos de la mujer guerrera se pusieron blancos de repente mientras se estrellaba contra el suelo. Normalmente, se habría levantado, pero esta vez permaneció inmóvil. Brandon entró en pánico por un momento, pensando que podría haberla matado, pero el latido de su corazón alivió sus preocupaciones. Maldita sea, todavía necesito controlarme, murmuró Brandon mientras descendía Okando. Al examinarla con visión de rayos X, Brandon solo encontró moretones y algo de daño interno, pero su cuerpo ya estaba trabajando a una velocidad asombrosa para sanar el daño. En ese estado, hizo todo lo posible por apartar la mirada de sus partes íntimas, lo cual fue toda una batalla. No puedo hacer eso, tengo que ser un caballero. Se dijo Brandon, pero era como si tuviera un pequeño demonio en el hombro que decía. Pero un pequeño vistazo no hará daño y además nadie lo sabrá. Apuesto a que Kal-El lo hizo muchas veces. Tal vez no dolería, murmuró Brandon mientras giraba la cabeza, pero la voz de la mujer guerrera lo tomó completamente por sorpresa. ¿Qué no vendría mal? Ah, ya sabes descansar. Nunca está de más hacerlo después de una batalla. O sea, mírate, ya te estás recuperando, dijo Brandon inventando una mentira lo más rápido posible. La mujer guerrera presentía que Brandon no decía toda la verdad, pero no importaba. Al final, consiguió la pelea que deseaba y estos moretones eran prueba de su desafío. De acuerdo, descansar es beneficioso. Ahora, en cuanto a tus preguntas, recuerdo brevemente que preguntaste algo antes de nuestra batalla, preguntó la mujer guerrera con honestidad, ya que realmente había ignorado la mayoría de sus palabras en ese momento. Genial, por ende puedo preguntar sobre esos tipos. Solo espero que no sean cosas de DC y que estos dioses se parezcan más a los de Marvel. Simplemente extraterrestres que viven en una isla espacial flotante, pensó Brandon, ya que sería el mejor escenario. Sí, solo tenía curiosidad por saber de dónde eres. Antes mencionaste una bendición divina y he visto vídeos donde has dicho cosas similares.
Es una pregunta bastante difícil, ¿no crees? Solo nos hemos visto 3 veces. Una pregunta sobre trabajo o experiencia sería más apropiada que preguntar prácticamente sobre el origen de un héroe. Brandon también se dio cuenta de que quizá se había excedido y se disculpó rápidamente. Lo siento, no era mi intención, ¿podemos hablar de otra cosa entonces?, dijo con sus últimas palabras cargadas de arrepentimiento. Esta información podría ser útil más adelante. Acepto disculpas, pero si de verdad quieres saberlo, necesito escuchar tu historia también. ¿Es lo justo?, preguntó War Woman, realmente curiosa por saber cómo Brandon obtuvo tal poder. Al escuchar la oferta, Brandon dudó un momento y se tomó un momento para pensar, pero realmente no quería perder esta oportunidad. Hasta donde él sabía, ella podría ser el único personaje que conoce conectado con los dioses. Ahora bien, podría estar equivocado y podría haber más, pero solo vio la primera temporada de la serie, así que ni siquiera sabría por dónde empezar. Además, saber que es un extraterrestre no debería ser demasiado sorprendente y War Woman era honorable, por lo que era poco probable que compartiera lo que aprendió. Está bien, tienes un trato. Chapter 20. War Woman Part 2. La mujer guerrera respondió con una leve sonrisa, contenta de ver que Brandon estaba de acuerdo. Se recostó y comenzó su relato. Al igual que la Mujer Maravilla, ella también formó parte del panteón griego y creció en una isla aislada de mujeres. Pero ahí terminan las similitudes. A diferencia de la Mujer Maravilla, no era hija de Zeus. Era hija de Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría. Su nacimiento también fue bastante diferente al de su contraparte de DC. No nació de un útero, sino que fue moldeada con arena y un mechón de cabello de un gran guerrero. Con estas dos cosas, Atenea vertió su esencia en su creación, convirtiéndose en una hija. Después de esto, la mujer guerrera creció bastante bien en la isla y fue tratada como una realeza por ser una de las pocas semidiosas que existían. Sin embargo, esto no le sentó bien. Disfrutaba del combate y la aventura, pero nunca los experimentaría plenamente en la isla, donde estaba protegida. Todas sus peticiones a su madre también fueron denegadas, ya que el reino de los hombres había sido prohibido hacía siglos. Sin otra opción, se vio obligada a vivir así durante 1000 años, pero finalmente decidió que ya era suficiente y huyó del reino de los dioses al mundo de los hombres. De niña, había oído muchas historias sobre otros semidioses que encontraban desafíos allí, y ella también quería experimentarlo por sí misma. Conocía los riesgos y que Zeus podría no permitirle regresar jamás por romper su decreto, pero aún así lo eligió. A partir de ese momento, comenzó a luchar contra muchos kaiju por todo el mundo y, ocasionalmente, contra algunos villanos. Nada de esto fue a propósito, pero con el tiempo se la reconoció como heroína. Al principio, rechazó ese título, pero con el tiempo le llegó a gustar y maduró gracias a ello. Sus batallas ya no se limitaban a la aventura y la superación, sino que ahora eran por el bien común de la humanidad. Pero esto no era suficiente, y ella sabía que podía hacer más. El mundo estaba lleno de corrupción que privaba a los débiles y, en general, perjudicaba al mundo. Así que fundó una empresa dedicada a numerosas actividades filantrópicas. Construir aldeas en África y limpiar la contaminación en China eran solo algunas de sus actividades. Su labor heroica y sus esfuerzos por ayudar al mundo pronto fueron notados por otras personas con ideas sanas, lo que resultó en la creación de los Guardianes del Mundo. Al escuchar el final de su historia, Brandon no pudo evitar sentir respeto por la heroína que tenía delante. Pocas personas se arriesgarían a abandonar su hogar como ella, pero ella fue incluso más allá y se convirtió en la heroína de un mundo que no era el suyo. Realmente eres una persona increíble. Puedo ver por qué eres una de las favoritas de la gente, comentó Brandon, muy consciente de su gran base de fans. La mujer guerrera no reaccionó mucho a ese comentario, simplemente lo consideró su deber. Era responsabilidad de los fuertes proteger a los débiles, así que los cumplidos eran innecesarios, pero se agradecían. Ahora creo que te toca a ti, ¿qué pasa? ¿Eres una especie de extraterrestre? Al oír esa pregunta, Brandon pareció sorprendido. ¿Cómo pudo haber dado en el blanco a la primera? Al ver la expresión de Brandon, War Woman solo sonrió levemente. No te sorprendas demasiado, puede que haya hecho un poco de trampa. Aunque sigue siendo sorprendente, pero no inesperado considerando que tenemos a Omni-Man volando por ahí. ¿Pero cómo? Estoy seguro de que no dejé ninguna señal.
En batallas pasadas ni siquiera ha dejado una gota de sangre, por lo que eso dejó fuera las pruebas de Agni. Nunca lo mencionó, dejándolo confundido. Como dije, hice trampa. Verás, todos los seres de la Tierra llevan el aroma de Gaia, pero este aroma no está presente en otros mundos como el hombre marciano y el hombre Omni, que también rechaza su presencia, pero no puede hacer nada al respecto. Sin embargo, cuando se trató de ti, tuve que preguntar. Al igual que ellos, no llevas el aroma de Gaia, pero a diferencia de ellos, no eres rechazado, sino que el mundo te aprecia bastante. ¿Podrías explicarme por qué? Brandon se tomó un momento para pensarlo y se le ocurrieron dos posibilidades. La primera tenía que ser con quien lo había enviado, pero no parecía probable, ya que no cambiaría nada. Y la segunda, irse. Bueno, creo que puede tener que ver con cómo llegué aquí. Verás, mi planeta explotó, acabando con mi gente, pero mi padre logró enviarme a la Tierra a tiempo. Todo esto sucedió cuando era un bebé. Este mundo es básicamente todo lo que he conocido. Parecía una posible razón. La mujer guerrera adoptó una expresión de sorpresa y miró a Brandon con cierta preocupación. No podía imaginar perder no solo su mundo, sino también a su gente. Ser la última de su especie. Aún sabiendo esto, hace algo tan peligroso como ser un héroe. Ella no sabe si el hombre frente a ella es un tonto o no, pero sea lo que sea, sigue siendo admirable. Lamento oír eso, pero si de verdad creciste aquí desde que eras un bebé, tendría sentido que el mundo te trate como lo hace. Verás, a diferencia de lo que otros piensan, Gaia no es completamente consciente. En cambio, seguía más por instinto, como un animal. Como un animal, siempre buscará fuerza y protección. Para ella, eres fuerte, más fuerte que la mayoría, y al ser el último de tu especie, significa que tu linaje permanecerá aquí. Haciendo que este mundo sea más fuerte y seguro. La explicación de la guerrera fue bastante sorprendente. Brandon no esperaba que Gaia actuara así, pero sin duda era mejor que como solían representarla en los mitos griegos. ¿Hay algún beneficio en que le guste al planeta? No tantas como te imaginas, pero algunas hay. Por un lado, tus hijos tendrán más probabilidades de nacer sanos y la mayoría de las enfermedades nunca te afectarán. Descendencia, ¿eh? Así que este mundo solo quiere mi linaje, pero no me importa. No sé con quién terminaré en el futuro, pero si este simple cariño significa que mis hijos nacerán bien y nosotros, entonces no me importa. Brandon pensó, viéndolo como algo bueno. Sabía con certeza que su padre se alegraría si se enterara. Después de esto, los dos siguieron hablando de varias cosas hasta que anocheció. Al ocurrir esto, se dieron cuenta de que ya era hora de irse, pero Brandon no se fue sin terminar su tarea. Toma esto, dijo Brandon mientras le entregaba una pulsera de apariencia sencilla. ¡Guau! ¿Ya me estás dando regalos? ¿Entonces puedo considerarnos amigos? Dijo con una leve risa anal. Sí, no me importaría, pero esto no es solo un regalo. En el lateral, verás un pequeño interruptor. Si alguna vez estás en peligro o si los guardianes necesitan más fuerza, dale la vuelta y vendré enseguida. Ahora era el turno de la mujer guerrera de sorprenderse esta noche, pues no esperaba tal cosa, pero por lo que parecía, agradeció la idea. Bueno, si somos amigas, quiero que me llames Oli, mi verdadero nombre, cuando no estemos salvando el mundo. Sí, no me importes Oli. Puedes llamarme Brandon. Después de hoy no le importaba compartir su identidad con ella y si todo iba bien, serían amigos durante mucho tiempo. Brandon, ¿te queda bien?, respondió la mujer guerrera asintiendo con la cabeza. Hasta la próxima, Brandon. Elevándose en el aire, voló directo a Boston. Dejando a Brandon, quien revisó su teléfono. Originalmente, solo iba a añadir la función donde lo necesitara, pero era demasiado arriesgado. En la caricatura, la batalla transcurría rápido y cualquier retraso podía costarles la vida. Así que también añadió una función de rastreo. Ahora, la próxima vez que ella se dirija al cuartel general de los guardianes, él estará listo. Mirando hacia las estrellas, Brandon respiró en silencio y murmuró, mi hombre, tus días están contados. Matar quizá no sea lo suyo para Superman, y en cierta medida estaba de acuerdo con ello, pero tras matar a ese violador se dio cuenta de que hay momentos en que matar es necesario. Violadores, asesinos en serie, homicidas y tracantes. Ninguno de ellos merecía vivir, no por cómo tratan a sus semejantes. Omni-Man, aún más.
¿Cómo podría alguien ser protector de la humanidad durante tanto tiempo, tener esposa e hijo, pero traicionarlo todo por un imperio lejano?